Lotus es uno de los equipos más importantes de la historia de la Fórmula 1. El más laureado, fundado por Colin Chapman, compitió entre 1958 y 1994 y cosechó 7 campeonatos de constructores y 6 campeonatos de pilotos, además de ganar las 500 millas de Indianápolis en 1965 y 1978. En esa época, bajo la dirección de su fundador y diseñador jefe Colin Chapman, Lotus fue responsable del desarrollo de múltiples innovaciones en los monoplazas, tanto en aspectos técnicos como comerciales. Años más tarde, en 2010, el nombre de Lotus volvió a la competición de la mano de un representante anglo-malayo que no logró devolverle al equipo sus días de gloria. 2 temporadas sin puntos, sumados a disputas legales por competir como Team Lotus, supuso que dejara de competir como tal para 2012. El camino de representar a Lotus en la Fórmula 1 fue retomado por Lotus F1 Team, un equipo de propiedad de Genny Capital que compitió desde 2012 hasta 2015 con la licencia de Lotus Cars. En 1952, el ingeniero británico Colin Chapman fundó Lotus Engineering, posteriormente Lotus Car, en la ciudad de Hornsey, Reino Unido. Gracias a los modelos Lotus 6 y Lotus 8, la compañía logró alcanzar el éxito en poco tiempo. 2 años más tarde, nacería el Team Lotus, tras separarse de Lotus Engineer para ser su equipo hermano en competiciones automovilísticas. En 1958, Lotus entró en el Mundial de Fórmula 1 con los pilotos británicos Cliff Allison y Graham Hill. El debut se produjo en la segunda prueba del campeonato, el Gran Premio de Mónaco, celebrado el 18 de mayo de ese año. Allison se quedó a las puertas de los puntos con su 6º puesto, mientras que Hill se vio obligado a abandonar debido a una avería. Los primeros puntos de la escudería en Fórmula 1 llegaron en el Gran Premio de Bélgica, gracias al 4º lugar de Allison. El equipo concluiría 6º en el Mundial de Constructores con 3 puntos. La temporada siguiente fue mejor que la primera, gracias en parte a los puntos obtenidos por Innes Ireland en Holanda y Estados Unidos. Estos 5 puntos le valieron al equipo de Chapman el 4º puesto final. La nueva década, entre los años 60 y 70, marcó el inicio de la etapa más brillante de Lotus, con el nuevo modelo Lotus 18 con motor Climax. El equipo logró subirse al podio por primera vez en su historia gracias al 2º puesto de Ireland en Holanda. Ese año entraría en la escudería uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, Jim Clark. El escocés debutó en Holanda con un abandono y en Portugal logró terminar tercero, siendo su primer podio en la Fórmula 1 y el tercero del equipo de Chapman esa temporada. Lotus sumó un total de 34 puntos y un subcampeonato en el Mundial de Constructores. El primer auto de Fórmula 1 con motor trasero de Chapman, el 18, convirtió a Lotus en un líder. Su ritmo animó a Cooper a introducir el T53 de línea baja y Lotus terminó la temporada muy cerca en los super tiempos del equipo ganador del doble campeonato. Ese resultado podría haberse invertido y haber disfrutado de una lucha por el campeonato más reñida, si el piloto más rápido de Lotus en ese momento, Stirling Moss, no hubiera quedado fuera del combate por un terrible accidente cuando se le salió una rueda en su 18 en el circuito de Spa. En 1961, la gloria llegaría por el Team Lotus. En el Gran Premio de los Países Bajos de esa temporada, Jim Clark obtuvo la primera vuelta rápida del equipo inglés, mientras que sería Ireland quien lograse el primer triunfo en Estados Unidos. Al año siguiente, Clark consiguió ganar 3 carreras, lo que le permitió a Lotus finalizar en segundo lugar del Mundial de Constructores por tercera temporada consecutiva, aunque la consagración definitiva se produjo con el Lotus 25 de 1963, el primer auto de la historia de la Fórmula 1 que introdujo el chasis de monocasco. Con este monoplaza revolucionario, Jim Clark ganó 7 carreras y logró 6 poles y vueltas rápidas que le llevaron a ganar su primer Mundial de Pilotos y contribuyó a que el equipo se alzara con la corona mundial de constructores por primera vez. Al año siguiente estuvieron en condiciones de defender su título, pero debido a problemas mecánicos en el Lotus, John Surtees ganó el campeonato para Ferrari en el último Gran Premio. Esta vez sí, Clark repitió título en 1965, a ser el dominador de la temporada con 6 victorias, 6 pole positions y 6 vueltas rápidas.
En 1960, Jochen Rindt se proclamó campeón del mundo con el poderoso Lotus 72, con 5 victorias, pese a perder la vida en un accidente durante los entrenamientos del Gran Premio de Italia. Fue el único campeón a título póstumo de la historia de la Fórmula 1. Tras ese suceso, el número 1 del equipo, el brasileño Emerson Fittipaldi, se coronó en 1972 como el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 para entonces, y en 1973 fue subcampeón en su último año en el equipo. En esa temporada, el talentoso sueco Ronnie Peterson hizo una irrupción brillante en el equipo, ganando 4 carreras ese año. Unos años después, en 1978, con Mario Andretti a la cabeza, Lotus volvía a lo más alto gracias al Lotus 79, el primer auto con efecto suelo, aunque desgraciadamente Peterson perdió la vida en aquella temporada en el circuito de Monza. Después de aquel éxito, tanto de piloto como de constructores, Lotus no volvería a ganar ningún título más a partir de entonces. Los rivales pillaron el truco del efecto suelo muy rápido, y ni la llegada de Carlos Reutemann surtió efecto. Durante todos esos años, el equipo fue mundialmente reconocido por llevar la legendaria publicidad dorada y negra de la marca tabacalera John Player Special. Tras la muerte de Chapman en diciembre de 1982, Peter Ward se hizo cargo de la escudería Lotus, pero los siguientes autos que diseñó no fueron competitivos. A mediados de 1983, Lotus contrató al diseñador francés Gerard Ducarouge y en 5 semanas se construyó el Lotus 94T turbopropulsado por Renault. El cambio a neumáticos Goodyear en 1984 permitió que Elio De Angelis terminara tercero en el Campeonato del Mundo, a pesar de que el italiano no ganó ninguna carrera. El equipo también terminó en tercera posición en el Campeonato de Constructores. Cuando Nigel Mansell se marchó a final de año, el equipo contrató a Ayrton Senna. El Lotus 97T fue otro triunfador sólido que permitió a Elio De Angelis ganar en Imola y a Ayrton Senna en Portugal y Bélgica. Pero aunque había vuelto a ganar carreras, Lotus no pudo mantener el tercer puesto del Campeonato de Constructores, que fue para Williams con una victoria más que Lotus. Senna logró 8 pole positions, con 2 victorias, España y Detroit, en 1986, al volante del revolucionario Lotus 98T. Lotus volvió a terminar tercero en el Campeonato de Constructores, por delante de Ferrari. Al final del año, el equipo perdió su longevo patrocinador John Player Special y lo sustituyó por Camel. El rendimiento de Senna atrajo la atención de los japoneses de Honda, y cuando Lotus acordó la contratación de Satoru Nakajima como su segundo piloto, firmaron un contrato de suministro de motores. El Lotus 99T, diseñado por Ducarouge, incorporaba todas las funciones de suspensión activa, pero Senna solo venció 2 veces, en Mónaco y Detroit. Con el equipo de nuevo terminando tercero en el Campeonato de Constructores, al igual que el año anterior, detrás de sus rivales británicos, Williams y McLaren, y por delante de Ferrari. El brasileño se fue a McLaren en 1988 y Lotus firmó al compatriota de Senna y luego campeón del mundo, Nelson Piquet de Williams. Tanto Piquet como Nakajima no estuvieron en condiciones de luchar por ganar carreras, sin embargo el equipo se las arregló para terminar cuarto en el Campeonato de Constructores. Tras diseñar un Lotus 100T poco exitoso, Ducarouge decidió regresar a Francia en 1989 y Frank Derny ocupó su puesto mientras Lotus cambió los motores Judd V8. Al terminar 1989, tanto Piquet como Nakajima abandonaron Lotus, que acordó el suministro de motores Lamborghini V12 y el fichaje de Derek Warwick y Martin Donnelly como nuevos pilotos. La temporada 1990 fue bastante mala para la escudería, ya que solo logró puntuar 2 veces gracias a Derek Warwick, que fue sexto en Canadá y quinto en Hungría, mientras Martin Donnelly sufrió un grave accidente en Jerez. Al concluir el año, Camel retiró su patrocinio de Lotus. 1994 sería la última temporada para este exitoso equipo, hasta que muchos años después su nombre volviese a la Fórmula 1. 2010 no fue un año más para los fanáticos de Lotus. Es que luego de una década y media, el nombre de uno de los equipos más importantes de la historia de la Fórmula 1 hacía su reaparición. Team Lotus fue una escudería anglo-malaya que compitió en la Fórmula 1 en 2010 y 2011, en un intento por devolver al equipo Team Lotus a la máxima categoría del automovilismo.
Durante la temporada entrante fue conocida como Lotus Racing, mientras que en la última temporada utilizó el nombre e imagen del mítico equipo, tras adquirir durante 2010 los derechos de la marca Team Lotus y su patrocinio histórico. Esto generó que fuese considerado por varios medios de prensa especializados como la continuación del histórico equipo de Colin Chapman. El martes 15 de septiembre de 2009, la FIA anunció el regreso del nombre Lotus a la Fórmula 1, generando un gran impacto en el mundo del automovilismo. El equipo entró sustituyendo, pero no comprando, la plaza del equipo BMW Sauber, el mismo que regresaría a la competición como Sauber F1 Team. Respecto a los pilotos, se especuló con que el ex campeón Jacques Villeneuve pudiera retornar a la categoría, luego de que lo admitiera Mike Gascoigne el 9 de noviembre de 2009, pero el canadiense no llegó a correr para el equipo. El 14 de noviembre, Tony Fernández, director del equipo, dijo a la prensa que ya se había firmado su primer piloto, pero sin dar ningún nombre. Posteriormente, el mismo Fernández afirmó que el equipo tenía que decidir entre 4 pilotos para 2 volantes. Finalmente, el lunes 14 de diciembre, se confirmó a Jarno Trulli y Heikki Kovalainen como los pilotos titulares. A su vez, se informó que Fauci va a tener un asiento como piloto de pruebas de reserva. En su debut en la Fórmula 1 del Gran Premio de Bahrein, Lotus tuvo el mejor ritmo entre los nuevos equipos, aunque lejos de los demás. En carrera, Heikki Kovalainen consiguió llegar a la línea de meta a solo 2 vueltas del ganador, en lo que fue un estreno prometedor para una nueva escuadra. En la siguiente carrera en Australia, el piloto finlandés acabó en una destacable 13ª posición, el mejor resultado del equipo durante muchas carreras. El equipo anunció una gran revolución a partir de las carreras en Europa. En la 5ª fecha del calendario en España, Lotus introdujo su primera gran evolución, con la que pretendió dar un importante salto cualitativo. No obstante, les costó poder alcanzar los objetivos deportivos que se habían planteado, y tras no conseguir dar el salto de calidad esperado durante el verano, concentraron sus esfuerzos en monoplaza del próximo año.